Buen día, mi nombre es Lucía Medina y hoy voy a presentar mi proyecto integrador de la materia Materiales y Procesos 3. Durante este cuatrimestre vimos la temática de plásticos. Cuando hablamos de un plástico estamos hablando de algo que se puede moldear, pero eso hace referencia a una gran cantidad de materiales sintéticos y semisintéticos. Un plástico es un polímero que se obtiene a partir de la polimerización del carbono. Y una forma de clasificarlos es a partir de sus propiedades principales. De esta forma podemos pensar en tres grandes grupos: los termoplásticos, aquellos que se pueden fundir; los termoestables, aquellos que no pueden refundirse; y por último, los elastómeros, aquellos que tienen una elevada elasticidad. A su vez nos adentramos en los procesos principales de fabricación y transformación de los plásticos. Algunos de estos son el moldeo por inyección, el soplado, el termoformado, el rotomoldeo, la impresión 3D, entre otros. También exploramos el mundo de los bioplásticos, aquellos que son de origen bio y aquellos biodegradables. Y, siguiendo esta misma línea, realizamos experimentaciones con diferentes recetas de biomateriales, estudiando sus características, sus propiedades fundamentales y posibles aplicaciones a piezas o productos. Toda esta información fue fundamental para poder llevar a cabo el proyecto integrador. En este teníamos que rediseñar una pieza de plástico inyectada, que era una linterna para la bicicleta. Lo que teníamos que hacer era realizar cambios y mejoras para fabricarla en impresión 3D y también incluir alguna pieza realizada con el biomaterial que habíamos experimentado durante la cursada. Así fue como llegué al análisis de las piezas originales del producto. En primer lugar tenemos el soporte para las luces LED, que fue inyectada en ABS. Por eso se marcó el punto de inyección y se realizó un plano de la misma. Por otro lado, la carcasa, que fue inyectada en silicona, por eso se trazó la matriz y acá se puede visualizar. Lo mismo se hizo con la tapa, inyectada en ABS, y se trazó la matriz de la misma. Y por último, con el contenedor de luces se encontró el punto de inyección y la línea de la matriz, también inyectada en ABS. Luego del análisis pude llevar a una propuesta final de rediseño. Esta se basó en realizar una carcasa y un botón para la linterna con el biomaterial de gelatina con el que previamente había experimentado. Y por otro lado, una caja que contenga la luz y las baterías, llevada a cabo en impresión 3D con un filamento PETG translúcido. Para llegar a esta propuesta hubo todo un camino previo recorrido. Con respecto a la carcasa, se realizaron un montón de experimentaciones de la receta bioplástico de gelatina y se comprobó que era un material flexible, con alta resistencia una vez seco, que era translúcido, que con el tiempo se comprimía y que se podía moldear en un estado de fundición. Así fue como se imprimió un molde y un contramolde en PLA y se llevó a cabo un primer prototipo. De este se concluyó que se debía hacer una segunda prueba agrandando el espacio del botón en el molde y se debía achicar en general todo el contramolde para que se sostenga la caja con mayor precisión. La ampliación de este agujero dio resultado, pero todavía había que darle un mayor espesor. Y al reducir el tamaño del contramolde, el espesor de la carcasa no encajaba con la carcasa impresa. Entonces, se llevó a cabo un último intento, en el que se utilizó un nuevo molde, en el que se aumentaron todos los espacios de la pieza para que toda la pieza tenga un mayor espesor y un mayor volumen en toda su totalidad. Y también se agrandó el espacio del botón y se obtuvo un resultado mucho más volumétrico. Todas estas mejoras hicieron que toda la pieza tenga mucha más resistencia. Con respecto a la caja impresa en 3D, también se hicieron varias pruebas. Las mismas fueron realizadas con PETG, un filamento translúcido, menos frágil y reciclable. En el primer intento, el snap-fit resultó quebradizo. En el segundo intento, se agregaron nuevos espacios para que el snap-fit no se quiebre al encastrarlo. Sin embargo, seguía resultando frágil. Entonces se realizó una última impresión, que esta, como se puede ver, se realizó en PLA negro. Esto no fue porque se quería cambiar el material, sino porque no se llegó con tiempos a trabajar con el proveedor. Lo que resulta de esta última impresión es que se mejoró el snap-fit. De 4 se hicieron 2 y se mejoraron los grosores, se hicieron más amplios. Entonces de esta forma no se quebraban. Y estos fueron los resultados final de la linterna en conjunto. A modo de conclusión voy a decir que, por un lado, en lo que es el trabajo con impresión 3D, aprendí a lo largo de todo este proceso que es muy importante planificar todo el modelado desde un principio antes de imprimir, sabiendo que hay que usar mallas cerradas, que hay que pensar en grosores de más de 1 milímetro, que ese fue mi mayor error en un principio, y después también trabajar siempre pensando en la base del modelado, de cómo se va a sostener mientras se imprime.
Por otro lado, con respecto al biomaterial, me doy cuenta que es algo muy complejo de trabajar porque no se sabe qué va a ir pasando en el proceso. Sin embargo, esto de ir viendo el paso a paso resultó muy útil para ir dándose cuenta y anotar y llevar a cabo todo un registro de ver cómo funciona el biomaterial, porque es algo totalmente nuevo. Yo igualmente me doy cuenta que a mi linterna le exigí mucho al querer que toda la carcasa sea el biomaterial más el botón. Por ahí tiene que ser utilizado en cosas más simples, en algo que mantenga un mismo espesor todo el tiempo, un mismo grosor, que no se jueguen los desniveles. Igual me pareció muy interesante hacer toda esta investigación y creo que con los biomateriales se puede llegar muy lejos, así que muchas gracias.